el gusto de presentarles y saludar esta tarde al consultor político Quique Mireles. Quique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a Mega Noticias. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos ustedes, Eduardo. Gracias, gracias Quique. Bueno, pues hemos abordado, Quique, a lo largo del día al adulto mayor desde la mayor cantidad de perspectivas o de visiones posibles. Y si vemos un atino, trato de concluir el tema del día de hoy en Mega Noticias. Un atino es el apoyo social que reciben los adultos mayores y que se vayan incorporando a este programa hoy llamado 65 y más, o la pensión del bienestar, el nombre que le queramos poner, porque a final de cuentas eso obedece a una ideología política o a un momento de la política nacional. Sin embargo, Quique, quiero preguntarte, así como hay atinos porque se les está apoyando económicamente, también ese mismo apoyo puede tener un fin político. Efectivamente, Eduardo, como bien lo comentas, la población adulta mayor en nuestro país significa un porcentaje muy importante. Estamos hablando de cerca del 60% de la población, lo cual, pues, si lo trasladas a las cuestiones políticas, concretamente a la política, a la cuestión política electoral, pues es un número importante. Todas estas personas, pues evidentemente tienen acceso prácticamente al voto, se encuentran dentro del padrón de beneficiarios y por lo tanto, pues es una manera de también buscar en algún momento, pues su apoyo o su afinidad con pues los gobiernos, tanto federal como estatales, que les estén proveyendo el apoyo. ¿Cómo hacen esto? Pues es muy claro, Eduardo. Cuando se acercan las elecciones, pues en muchos de los casos, no hay que generalizar, en muchísimos de los lugares se les amenaza con la posibilidad de que en caso de que gane un partido diferente al que actualmente gobierna, o en los casos, por ejemplo, en los municipios donde hay reelecciones, si ganase otro candidato que no fuera el presidente municipal actual, pues les amenazan con quitar el apoyo o los asustan de alguna manera diciéndoles que los apoyos podrían desaparecer si llegan unas nuevas personas. Y esto es un error, porque muchos de estos apoyos de hecho ya están establecidos dentro de la legislación local y también en la legislación federal. Es decir, no habría riesgo de que incluso con alternancia algunos de estos programas pudieran desaparecer. En la mayoría de los casos, insisto, tampoco es la totalidad, desgraciadamente. Claro, y sin embargo, bueno, hace un momento hablaba con el analista veracruzano Carlos Ronzón y yo le comentaba la diferencia en porcentaje de las personas que recibían un apoyo social, hablando de personas en pobreza extrema, incluyendo los adultos mayores, entre el 2018 y el 2020. Y veíamos una disminución considerable. Carlos Ronzón me decía, es que, bueno, acuérdate que cuando llegue el programa 65 y más, el gobierno de López Obrador hacen una especie de borrón y cuenta nueva y todos se vienen a incorporar. Pero sin embargo, los adultos mayores que ya recibían esta pensión a través de las tarjetas del Seguro Social, por ejemplo, del IMSS, empezaban a recibir también su recurso en esa misma tarjeta. Pero ahora ya no es así, ahora ya lo tienes que tramitar y obtener tu tarjeta del bienestar. ¿No es un riesgo mayor el que estas personas estén supeditadas a esa tarjetita y a ese recurso, hablando políticamente, Quique? Pues totalmente, además de que estamos hablando de que están usando evidentemente el programa con fines electorales al estar estableciendo la posibilidad de visibilizar su marca, en este caso la marca del gobierno, que es bienestar. Es una forma de que la ciudadanía pueda conectar el apoyo con la actual administración, concretamente hablando de la que tú me comentas, que es en la administración federal. Sin embargo, esto también se puede replicar en varios estados de la República y cada uno tiene pues sus diferentes tipos de apoyos hacia adultos mayores, que hay que ser claros, el que sean adultos mayores tampoco los exime de que puedan estar perteneciendo a algún otro sector vulnerable, ¿no? Podemos encontrar que hay adultos mayores con alguna discapacidad, que hay adultos mayores también en situaciones de vulnerabilidad, que no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios básicos. Hay adultos mayores que también pudieran tener temas de discriminación o incluso, pues hablamos de algunos adultos mayores
que podrían ser madres solteras, ¿no? Diferentes Claro. situaciones o víctimas de violencia también. Claro, y no nada más están recibiendo el dinero de un solo programa social, sino de varios programas sociales. ¿Se está haciendo un modus vivendi, Quique, el recibir ese tipo de apoyos, independientemente se necesiten o no se necesiten? Porque, vaya, hay familias que pueden estar recibiendo pues, por lo menos 20, 23 mil pesos cada bimestre. Mira, creo que el apoyar a los adultos mayores, concretamente en nuestro país, es necesario. Creo que Ujú. nadie está en contra de que la situación en el país para los adultos mayores es complicada. Me refiero en cuanto, por ejemplo, a oferta laboral. Es muy, muy difícil, ¿no? De por sí tenemos un tema complicado en materia laboral para pues la población en general. Imagínate para los adultos mayores. Es una realidad que en nuestro país las ofertas para este sector poblacional de trabajo o en donde puedan realizar alguna actividad para poder tener un sustento digno, pues son difíciles. ¿Por qué? Esto tal vez es producto de que no se ha intentado ir al ataque concretamente de la causa, ¿no? Como tú lo Ujú. comentas, que esto se ha convertido en un modus vivendi, sí, porque se han dedicado únicamente a implementar políticas públicas de apoyo, pero no hay hasta ahora, por ejemplo, una estrategia por parte del gobierno federal para buscar la generación de empleos concretamente para este sector. Entonces, aquí pasa que únicamente le estás dando una medicina al gran problema, que es el desempleo o la Ujú. falta de oportunidades para los adultos mayores en nuestro país, ¿no? Si no Claro, arreglas eso, pues es sí, imposible. Tienes que dar un les, apoyo, evidentemente. así es, exactamente, ¿no? Y una persona desempleada no tiene acceso a servicios de salud y menos si estás cerca de la jubilación y no la has logrado obtener o no te alcanza por el tipo de trabajo que tuviste, la pensión que te va a tocar no te alcanzaría para pues cubrir lo básico, tienes que seguir trabajando, pero no encuentras condiciones. Eh, yo tengo mi propia idea, pero quiero saber la tuya aquí, que es un tema de las empresas, de los empresarios, o es un tema del gobierno que no genera políticas públicas. ¿Qué opinas tú? Creo que aquí es de los dos y yo agregaría un tercero. También es un tema de la sociedad en general. Tiene que ver el gobierno, tienen que ver los empresarios y tiene que ver también la sociedad en general, porque si tú te trasladas también al tema social, podemos ver que también dentro de la misma sociedad sí hay un tema de desplazamiento de los adultos mayores. Concretamente, seguramente durante el programa varios especialistas lo han tratado desde diferentes ángulos, pero México también tiene un tema de abandono, ¿sí? De este sector, incluso por las mismas familias. Entonces, esto evidentemente escala, sube. Imagínate cómo llega el tema de la inercia de este problema, por ejemplo, ya al sector empresarial y pues ni se diga en el sector público. Evidentemente es más fácil generar una política pública de apoyo que generar una política pública que busque precisamente atacar el problema de raíz. Es más Ujú. complicado, lleva más tiempo y pues evidentemente los beneficios podrían verse a largo plazo. Y desgraciadamente, como tú lo comentas, muchas veces lo que les interesa a las administraciones pues es el cosechar lo sembrado rápidamente, me refiero en temas electorales. Entonces, el generar una política pública a largo plazo, una planeación de una inclusión de los adultos mayores al mercado laboral no es rentable electoralmente para las administraciones, ¿no? Porque no serían ellos quienes pudieran ver incluso los frutos de hacerlo. Es una desgracia porque Ujú. si esto continúa así, pues si vemos el grueso poblacional, cada vez va a ir aumentando el tema de adultos mayores y pues podría llegar a un punto en que no haya dinero que alcance para brindar los Claro. apoyos suficientes. Claro, Quique, y mencionas algo que desde mi punto de vista es muy importante. Una tiene que ver desde luego con la educación, otra con el apoyo que se les da. Pero ¿cómo darle, y la sociedad y la participación de la ciudadanía, cómo darle la vuelta entonces para que se deje de lucrar políticamente con el adulto mayor? Y si es un adulto mayor en pobreza, pues se duplica ese uso político que se les da. Pues sí, imagínate cómo puedes tú coaccionar a un adulto mayor
cuyo único sustento y cuya única posibilidad de subsistir, de seguir adelante, es el apoyo, porque puede ser que la persona ya no tenga a nadie más y literalmente depende 100% de estos apoyos. ¿Qué es importante? Pues como lo decía, como lo han hecho algunos estados, estos programas sociales, concretamente enfocados en los adultos mayores, se tienen que analizar y implementar directamente, instituir dentro de las legislaciones tanto locales como federal, pero ojo, se tiene que hacer muy, muy bien, es decir, que tengan todos los ingredientes para que esto funcione, y el principal es que puedan tener reglas de operación claras, contundentes para poder operar, porque ¿qué es lo que está pasando con los programas que actualmente tenemos? Que muchos de ellos, no solo el de adultos mayores, carecen de reglas de operación. Y si no hay reglas de operación del cómo, cuándo, dónde, a quién, de qué manera se distribuya el recurso, pues siempre el riesgo aumenta de que este recurso no llegue a quien debe de llegar. Y pues aún así se está gastando y no sabemos en dónde se está quedando, ¿no? Y además, pues lo peor de todo, que la política pública, la finalidad de la política pública, que es la inclusión o evitar una brecha de desigualdad de la sociedad con los adultos mayores, no se logre, ¿no? Entonces se empieza a incrementar y en lugar de estar arreglando el problema, lo estemos empeorando. Así es, Quique, y el tiempo corre y no se detiene, dice la canción. Te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias, Quique. Deseo que tengas un excelente fin de semana. Te mando un abrazo. Un abrazo, Eduardo, y un saludo a todo tu auditorio y esperemos vernos pronto por acá. Que así sea, gracias. Esperemos ver.